La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Como siempre, contenta de poder compartir con ustedes este programa y sobre todo en este nuevo año donde estamos decididos de caminar de la mano del Señor confiadamente y consagradamente. Así que vamos a seguir escuchando de testimonios y de mensajes cómo el Señor quiere que nosotros sirvamos y todas las cosas que tenemos la posibilidad, si así Él nos lo indica, de utilizar para dar gloria a su nombre. Recuerda que al final del programa vamos a orar por las personas que llamen, así que si deseas ser incluido en la oración, puedes hacerlo a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883, 0809-883-8558. Agradezco a aquellas personas que han enviado alguna contribución para que el programa pueda continuar y así pues les invitamos a los que puedan hacerlo, asegurarse de que este programa continúe no solo los 22 años que lleva, sino mucho más para la gloria del Señor. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial. En esta ocasión está con nosotros la pastora Pura Bonilla Pérez. Ella es una pastora pentecostal, pero con una tremenda experiencia misionera que precisamente yo quiero que comparta, porque a veces nosotros no tenemos no solamente claro el llamado que tenemos, la bendición que podemos ser en otros lugares y no nos imaginamos las condiciones de vida que hay en otros sitios. En este caso ella nos va a compartir de sus 20 viajes a Cuba. Pero primero vamos a conocerla, vamos a ver su trayectoria y entonces vamos a conocer todo ese otro lado del mundo que aunque está tan cerca de nosotros, es totalmente diferente. Así que la saludamos en este momento. Pura, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Amén, gracias. Pues cuéntanos para que el público te conozca, en qué tipo de hogar tú te criaste, cómo conociste al Señor y todas esas cosas que después Él te dirigió a hacer. Bueno, pues yo me crié en un hogar cristiano, un hogar humilde. Mi papá era pastor desde los 17 años. Wow, empezó bien joven. El día que se convirtió, el padrastro lo botó de la casa y le dijo que los aleluyas te mantengan. Ay, Dios mío. Y pues él siguió en los caminos del Señor y él mismo se fue forjando una meta de servir al Señor. ¿Y dónde se fue a vivir? Pues un hermano de la iglesia lo recibió. Gracias a Y Dios. entonces él dormía en una barraca. Wow. Él fue una persona que nos enseñó el valor de dar un buen testimonio como cristiano. Amén. Él era de los ministros que él a veces tenía que ir a comerío en una guagua y de regreso a la casa a las 2 semanas. Una vez le dijo a mi mamá, los diezmos que me dieron fueron 10 centavos y una batata. Ay, Dios mío. Entonces, ese era mi papá. Y mi mamá, pues, en el ministerio fue la ayuda idónea. Ella estaba todo el tiempo con él. Lo que a uno se le pasaba, el otro lo hacía. Y eran en favor de las personas en necesidad. Uh-huh. Y nos sentábamos siempre a conversar con nuestro papá para saber de nuestras raíces. Y eso nos fue inculcando el amor a las almas. Amén. Ellos fueron pastores. Sí, mi papá fue pastor por más de 50 años. Wow. Fue presbítero y tiene una trayectoria muy bonita. Y mi mamá, pues, además de ser misionera en el área local, porque a veces pensamos que los misioneros tienen que ser de lejos, pero ella en el área local, pues ella ayudaba en todo. Y además era una gran poeta. Ah, qué tremendo. Sí. Ah, sí, que me regalaste el libro sí. de poemas que ella escribió, extraordinario. Y entonces, pues, vengo de ese hogar.
Estuve en los caminos del Señor hasta los 23 años. Debido a un divorcio, pues me alejé del Señor porque no entendía ciertas cosas. Pero en el largo del camino de mi vida me di cuenta de que el Señor a veces quita unas cosas de nuestro camino y nos va dirigiendo al lugar que Él quiere que estemos. En el tiempo que estuve apartada, yo siempre le decía, Señor, no vengas todavía. Señor, yo que me quiero salvar. Pero yo no dejaba de orar. Pero tú estabas entonces apartada de la iglesia, pero no de Él. No de Él. Sí, yo oraba. E inclusive yo estuve trabajando en una institución, una universidad católica, y en un momento dado el Señor me habló al oído, estando yo apartada de la iglesia, y el Señor me dijo, han hecho florecer una institución idólatra. Fue lo suficiente para yo decirle a la persona que me había contratado, yo no voy a seguir aquí, porque jamás en mi vida yo hubiera hecho cosas que fueran en contra de la voluntad del Señor. Y el Señor después de eso me prosperó y la persona que me contrató renunció también y el Señor lo prosperó en una forma tremenda. Wow. Y hoy mismo él es una persona que ayuda a un pastor. Pues y entonces en ese transitar, pues conozco a mi esposo, llevamos 43 años de casado, él estaba apartado también. En un momento dado, el Señor permitió que nos invitaran a la iglesia. Él se convirtió al Evangelio y yo pues con mis muchachitos seguí y seguimos desde ese momento un caminar por los caminos del Señor con ese fervor del primer amor. Aleluya. Pasamos muchas tribulaciones por la causa del Señor y yo le cuestionaba al Señor, Señor, ¿por qué yo he sufrido tanto? Y en un retiro que nadie sabía de mi vida, la pastora que fue a predicar llamó a todas las hermanas al frente y les dijo, yo quiero orar por ustedes. Y cuando me tocó a orar por mí, me dice el Señor que te diga que por qué preguntas, por qué. Y el Señor te dice que has vivido todas esas cosas para cuando vayas a orientar a otras personas, a consolarlas, ya tú sabes lo que ellas están viviendo porque ya tú lo viviste. Wow. Y entonces, cuando se terminó el retiro, el Señor inquietó a ella para a orar por los esposos. Y cuando oró por mi esposo, el Señor le dice, mira, muchos me dicen, ¿por qué lo escogiste a él y no a mí? Porque ya nosotros habíamos empezado en el campo misionero. Nosotros habíamos dado 12 viajes a la República Dominicana, a Pedernales, y entonces habían testimonios, y entonces habían, pues, gente que piensan que ellos están mejor preparados, pero yo quiero decirle a la gente que el Señor es el que capacita. Amén, aleluya. Porque cuando Él llama, Él respalda y Él capacita, Él nos Exacto. enseña en el camino. Y la República Dominicana fue un preámbulo porque el Señor después nos sacó para Cuba. Sí, eso fue como el taller preparatorio. Eso es así. Entonces hubo una misionera que está en los brazos del Señor ya, fue la que nos inculcó el campo misionero. Y fue una cosa de Dios desde el principio, porque un martes ella había pedido un culto de oración que necesitaba gente que le ayudara porque tenía muchos medicamentos para llevar a Cuba y no los podía llevar. Y entonces el miércoles por la noche mi esposo la llama y le dice, yo quiero ver si esto es de Dios. Y ella dice, bueno, vamos a ver, mañana vamos a la agencia de viaje y en la agencia de viaje quedaban 2 pasajes, Wow. el de mi esposo y el mío. Ajá. Entonces, compramos los pasajes, al otro día nos pusimos a organizar las maletas, todas las medicinas se pudieron llevar. Gloria a Y Dios. entonces al siguiente día nos fuimos en oración y ayuno y ya un domingo estábamos en Cuba.
Aleluya. Nosotros, ¿Pero sabían a dónde iban? pues, ¿Alguien los iba a recibir? bueno, ella tenía un contacto en Cuba. Ujú. Pero antes de eso, mi esposo en un programa de televisión estaban pidiendo que ayudaran a misioneros para evangelizar. Ujú. Y entonces hacíamos una aportación mensual para 2 misioneros. Entonces nos enviaron unas plantillas y los 2 misioneros eran de Cuba. Ay, qué tremendo. Y cuando se dio lo del viaje, pues nosotros quisimos ir a visitar los misioneros. Pues nos dirigieron a casa de un hermano que nos orientó de cómo llegar, pero estábamos en La Habana y la persona vivía en Holguín, que es en el extremo oriente. Horas de camino. Eran 12 horas, 734 kilómetros Wow. en carro. No, y como son los carros y las carreteras allá, que eso es terrible. Eso es así. Y entonces, pues, nosotros fuimos a la casa de ese varón. Él se llamaba Alipio Pedraza, de las Asambleas de Dios. Y el gobierno le había puesto el nombre a él del pulpo de las montañas, porque él ponía misioneros en sitios que nadie se imaginaba. Ajá. Y llevó el evangelio avanzando. Y pues fuimos a la casa de ese varón y llegamos casi a las 11 de la noche, desde las 3 de la mañana que nos habíamos levantado para salir para allá. Sí. Y nos dijo, tenemos un hotel aquí cerca. Y mi esposo le dice, no, olvídese del hotel. Nosotros nos acostamos en una esquinita por ahí, ponemos una sábana y nos acostamos ahí. Y él dice, este es de los nuestros. Ajá. Y entonces nos dejaron su cama. Bendito, sí. De verdad que fue una bendición, porque establecimos una amistad muy cercana, a tal modo que él nos dijo de muchas experiencias que había vivido en el campo misionero. ¿Él era cubano o puertorriqueño? Cubano. Okay. Entonces, pues lo trajimos a Puerto Rico. Estuvimos 2 meses con él en Puerto Rico, en mi casa. Y entonces, pues, en esas iglesias que estuvimos, pues él fue dando testimonio. Y muchas de esas iglesias luego fueron patrocinadores de los misioneros que nosotros fuimos reclutando. Ajá. Porque el ministerio de nosotros está reconocido en el Departamento de Estado en Puerto Rico como Alianza Cristiana, Evangelística y Misionera. Ajá. Era una alianza porque había muchas iglesias patrocinando. Era cristiana porque era cristocéntrica. Era evangelística porque se llevaba a través de la evangelización la palabra de Dios. Y misionera a través de esos misioneros. Entonces, pues, reconocimos ante el Estado esa alianza. Y entonces, pues, ahí nosotros dimos ese viaje a Cuba. Y la intención primera era que íbamos a llevar un dinero para que un misionero que era una persona bien mayor y su esposa compraran un caballo, porque ellos caminaban por las montañas predicando el evangelio y ya eran muy ancianos y no podían caminar mucho. Sí. Entonces, pues nosotros, el hermano Alipio nos llevó al sitio donde había una reunión de pastores y estaba ese pastor. Y le dimos ese dinero para ese caballo y fue una bendición para ellos y él para nosotros, porque son gente que, a pesar de que hay muchas limitaciones, tienen un amor a la obra de Dios tremenda, sí. Se dan al 100% y van la milla extra. Sí, eso fue algo que a mí me sorprendió también en mis viajes a Cuba, el nivel de consagración y compromiso que tiene esa gente en lo poco. Sí. Es inspirador y uno hasta se avergüenza, dice, Dios mío, como esta gente ama a Dios y le sirve, no teniendo ni un carro para llegar, no teniendo a veces ropa, el mismo trajecito todos los días. Es una cosa que es asombrosa, pero es que valoran lo que es Dios y el Evangelio. Eso es así. Pues en ese viaje tuvimos muchas experiencias, a pesar de que íbamos con ese propósito, pero el Señor nos empezó a inquietar porque había mucha necesidad. Necesidad material
y ellos estaban pasando por unas crisis, pero nosotros queríamos que el evangelio, que Cuba fuera para Cristo. Entonces, pues nosotros empezamos localizando pastores que tenían misioneros en su congregación, pero que ellos no los podían sostener, no los podían ayudar. Y entonces pues reclutamos pastores recomendados. Y entonces esos misioneros, nosotros hacíamos un estudio de en qué lugares en Cuba no había iglesias y en ese litoral podían haber 10,000 personas y nadie sabía quién era Jesucristo. Wow, sí. Entonces, pues estuvimos auscultando de poner esos misioneros en esos lugares. Nosotros tuvimos 16 iglesias en Cuba. Wow, tremendo. Estuvimos en La Habana, estuvimos en Ciego de Ávila, el área que más tuvimos fue en Las Tunas, en Holguín y Guantánamo. En Granma llegamos a tener una iglesia también. Y entonces en esos sitios que fueron a impartir la palabra del Señor, vimos el fruto. Y nosotros pues hicimos como el apóstol Pablo, ubicamos los sitios donde no había gente que le sirviera al Señor, poníamos el misionero, le dábamos seguimiento, lo ayudábamos con medicamentos, ropa, lo que necesitaran. Entonces los íbamos a evaluar. Y para que todo marchara bien. Entonces ellos preparaban a los hermanos para los bautismos y cuando volvíamos allá los bautizábamos. ¿Iban cada año? Todos los años íbamos. De los 20 viajes yo no fui a uno. En ese viaje misionero fue Carmelo y fue una concentración cubana que se hizo por todas las calles de Cuba. Salían la gente a gritar libremente, Cristo vive. Aleluya. Y fue una cosa tremenda. Cuando Carmelo trajo los videos, a uno se le erizaban los pelos, el Espíritu Santo movía a uno porque era una cosa de un pueblo sediento de la palabra de Dios y sediento de esa libertad de expresión. Sí. Y entonces... Que me extraña que hayan hecho eso, porque allí todo está bien reprimido y vigilado. Sí, eso es así. En ese viaje misionero, el Señor hizo un milagro, porque Carmelo quería llevar unos tratados a colores a Cuba, pero en Puerto Rico por 1,000 tratados le quitaban $430. Pero nosotros sabemos en este andar cristiano y misionero que Dios tiene dirigida nuestras vidas. Amén. Y que Dios tiene cada paso vigilado. Pues a Carmelo le tocó dormir en un sitio con un prensista y ese prensista de una imprenta y le hizo 5,000 tratados por $40. ¡Wow! Increíble. Y entonces pues se repartió el tratado a esa gente que estaban sedientos de conocer quién era Jesús. Entonces, en esas personas que nosotros conocimos, además del hermano Alipio, hubo otro hermano de Asamblea de Dios que hoy en día es el director de misiones en Cuba, que se llama José Martínez. Mantenemos una comunión con él y él ora por nosotros desde allá, desde Cuba, gracias a Dios por los celulares que han permitido. Y mantenemos una estrecha comunión. Además conocimos a un pastor que se llamaba Misael González. Ese pastor era un ancianito que tenía un amor por las cosas del Señor. Él hablaba del amor de Dios de una forma que uno se extasiaba oyéndolo. Y entonces, cuando lo conocimos, le regalamos un pantalón porque habíamos llevado 200 libras de ropa y las bolsas y se estuvieron distribuyendo. De hecho, hubo gente, un pastor, que el Señor le habló al oído y le dijo que fueran a la casa de Alipio, que tenían algo para él.
y había una fundita de ropa y él se echó a llorar Wow. porque dijo que la única ropa que tenía era la que tenía pues. Sí, así es así. Entonces ese hermano, pues nosotros le regalamos un pantalón porque ya no teníamos muchas cosas y después nos escribió una carta que se tardó meses en llegar, pero nos decían que muchas gracias por el pantalón que le habíamos regalado. Eso a mí me impactó tanto. Y en el otro viaje que dimos, pues fuimos a la casita de él a llevarle un pantalón y una camisa y a la esposa a llevarle ropa. Ajá. La casita de él era en paja, el piso en tierra, y él se sentaba a hablarnos del amor del Señor y yo contemplaba, yo comparaba. En Puerto Rico tenemos tanto Eso es así. y desperdiciamos tanto, no valoramos las bendiciones que Dios nos da. Ese varón pastoreaba una iglesia que desde el pueblo de San Andrés hasta el Guabino había que transitar 8 kilómetros. Wow. Y él iba a esa iglesia. Cuando se retiró, la iglesia le dio una pensión de $1.50. Wow. Para él era suficiente para comprar el arroz, el azúcar y los frijoles. Entonces, el amor que él proyectaba y la forma del evangelio puro, esas cosas nos seguían nutriendo a nosotros. Sí. Uno va a dar y uno es el que recibe. Eso es así. A veces veníamos tan impactados y cada vez que nosotros dábamos un viaje, nosotros hacíamos un informe. Pues en ese informe le dábamos a los que nos sostenían misioneros, le dábamos el informe completo de todo lo que se hizo. Entonces, durante ese tiempo, pues, estuvimos, pues, sembrando congregaciones en diferentes sitios. Hubo muchos milagros. En el primer viaje que dimos en Cueto, hubo un matrimonio que nos pidió que oráramos por un niño que era como de 6 años, que tenía un quiste en un testículo y lo iban a operar. Ajá. Oramos por él y el Señor lo sanó. Aleluya. Porque al otro viaje que dimos, nos dijeron que el niño no hubo que operarlo, Gloria que a desapareció el quiste. Otro de los milagros fue de una hermana de la congregación de Moa, que la iban a operar de los riñones. La hermana estaba en el hospital, le dijeron váyase el fin de semana a su casa y en la siguiente semana la operamos. Ella nos pidió que oráramos por ella y lo hicimos con esa fe que nos debe caracterizar a todos los cristianos cuando oramos. Amén. Y cuando oramos por ella, ella se sentía tan contenta, pero más contentos nos sentimos nosotros cuando volvimos al próximo viaje, que nos dijo que no tuvieron que operarla de los riñones. El Señor la había sanado. Gloria a Dios. Otra persona nos la llevaron a Moa, que estaba embarazada y estaba sangrando con síntomas de aborto. Pues oramos al Señor, pidiéndole al Señor que la ayudara y que cortara ese sangrado. El sangrado cesó inmediatamente. Aleluya. Cuando ella dijo, pero es que ya dejé de sangrar y se chequeó, el esposo se convirtió en ese momento. Wow, aleluya. Sirvió un estímulo, Sí. el milagro. Otro... porque vio que nosotros estamos predicando un Dios de amor y de poder. Eso es así. Ajá. Y cualquier cosa. Y entonces oramos y según Jesús hizo milagro, Él nos dio esa autoridad a nosotros también, porque tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y nos muestra y nos usa. Amén. Porque Dios ve en nosotros la disponibilidad. Porque a veces hay gente que tiene unos talentos, pero no están disponibles. Sí. Y hoy estamos viviendo en un momento histórico. La venida del Señor está a un abrir y cerrar de ojos y tenemos que aprovechar el mínimo momento. Entonces, en uno de los sitios que fuimos al Guabino, donde pastoreó el pastor ese, éramos los primeros extranjeros que llegábamos. Wow. Entonces, nosotros fuimos y se acercó cuando se terminó el culto un hermano que se llamaba Julio, que me dice, yo quiero darles un testimonio.
Y yo le digo, pues sí, dígame, hermano. Ajá. Empezamos a grabarle y entonces él dice, pues el testimonio mío es que yo no sabía leer. Yo tenía una sobrina que yo le decía que me leyera de un Nuevo Testamento que él siempre cargaba, que le leyera una porción bíblica. Pero llegó un momento que la sobrina dijo, ya yo no te voy a leer nada más. Y él se sintió triste, pero hizo una pequeña oración. Él le dijo, Dios, si tú hiciste los cielos y la tierra, para ti no es nada difícil enseñarme a leer. Wow. Y entonces, cuando regresó del trabajo, él cogió el Nuevo Testamento y empezó a leer. Y el papá, que sabía leer, le extrañó. Y que sabía que él no leía. Y que él no leía. Y entonces el papá le dijo, ven acá, ¿qué dice aquí? Y él le leía. Y le buscaba 2 o 3 páginas, ¿qué dice aquí? Y entonces él siguió buscando y entonces el mismo papá dijo, eso es cierto que ese señor lo enseñó a leer porque no se puede saber ese libro de memoria. Tremendo, ¿ah? Entonces, en el Y sitio tanta gente que acá sabe leer y tienen Biblias y Nuevos Testamentos y no les interesa leerla. y mucha gente de allá anhelan una Biblia, Sí. porque para ellos eso es un tesoro. Sí, en efecto. Y entonces a veces en la casa tenemos un montón de Biblia y nada que ver. Por eso tenemos... O sea, que los verdaderos pobres somos nosotros, porque no valoramos la riqueza del Evangelio y la disponibilidad que tenemos de la palabra, de la adoración, de tantas cosas. En esa iglesia de Guabino, que había que caminar a 8 kilómetros, una vez encontramos una señora que estaba recién parida, iba con un bebé en brazos y nosotros íbamos en un camión que pues transportaban las reses y eso. Y entonces la invitamos a que subiera al camión y nos contaba ella que ella que estaba cerca ya de la iglesia, pero realmente faltaban 4 kilómetros. Ay, Dios mío, para ella era poco. Poco. Y entonces ella nos decía, cuando hay mucho fango, nosotros vamos descalzos. Cuando llegamos a la iglesia nos lavamos los pies y nos ponemos los zapatos. Wow. En esa iglesia yo tuve una experiencia bonita porque en la iglesia no tenía piso. Entonces se alumbraban con un quinqué. Pero esa semana de jóvenes que fuimos, cuando esos muchachos cantaban, heme aquí, envíame a mí, Aleluya. ellos lo decían con esa fuerza, con esa disponibilidad, que uno los miraba y cuando uno hablaba con ellos, uno decía, Dios mío, tanto que tenemos nosotros y no lo sabemos poner al servicio del Señor. Pues en el próximo viaje que dimos a esa iglesia, nosotros llevamos a los médicos cristianos misioneros. En ese viaje, Carmelo tenía a su papá grave y estábamos con esa indecisión porque nosotros habíamos invitado a 2 pastores de la iglesia del Arca de Cagua que iban a ir a Pinar del Río y querían que nosotros los lleváramos. Entonces, iban a ir los médicos cristianos misioneros, que eran como 8 personas, y algunos llevaban sus hijos. Entonces, nosotros hicimos el arreglo funeral del papá de Carmelo, buscamos un ministro que oficiara la ceremonia en caso de que él muriera, y pues nos fuimos al viaje. En ese viaje Dios se glorificó. Los hijos llevaron para pintarse como payasitos, llevaron globos, juguetes y repartieron. Y a la iglesia del Guabino ellos llevaron una maleta con unos juguetes. Cuando el culto ya se estaba terminando, dijeron que iban a repartir unos juguetes. Yo me puse a contar y los juguetes que había no daban para los niños que había. Cerramos la maleta, todos nos pusimos a orar por la maleta. Cuando la abrimos, hubo juguetes para los niños que estaban allí y para los niños que no habían ido al culto. ¡Wow! Tremendo. Y el Señor se glorificó en una forma y yo decía, nosotros tenemos la autoridad del Señor. Amén. Y no la ponemos por obra.
¿Qué nos pasa? A veces la iglesia está media dormida y pues el Señor tiene muchas cosas. Y no es que nosotros estemos súper preparados. El Señor nos capacita. Amén. El Señor nos dirige. El Señor nos muestra, nos revela. Porque el Señor tiene muchas formas de hablarnos para dirigirnos en la dirección correcta. Aleluya. Otro milagro que el Señor hizo fue en Cueto. Había un culto en un sitio que se llamaba La Loma, que se hacían muchos sacrificios satánicos. Wow. Entonces, en el culto, el Señor usó a Carmelo para reprender un demonio de contranatura. Y Carmelo pues empezó a reprender. Aquel muchacho cayó al piso y esto de aquí se le levantaba como un lagartijo cuando levanta. Wow. Sí. Una cosa El buche. espantosa. Y Carmelo siguió reprendiendo hasta que él quedó libre. Y entonces cuando Carmelo le preguntó al pastor del muchacho, él era homosexual. Wow. Y el Señor lo liberó en esa noche. Aleluya. Y nosotros, gloria a Dios, porque el Señor está haciendo milagros, porque no somos nosotros somos el instrumento nada más. Y cuando uno va a esos sitios, Dios se encarga de confirmar la palabra, como dice en el Evangelio, con las señales que le siguen, para que esa gente que no conocía a Dios sepa qué clase de Dios nosotros estamos predicando. Acá la gente, en vez de orar, se beben unos medicamentos. Allá, como no hay dinero para medicamentos, oran y al ver que Dios responde, cada vez crece más su fe. Eso es así. Y Dios como que se luce en esos lugares, te lo digo porque a mí me ha pasado, cuando yo voy a sitios así, que yo fui 13 años a Cuba, una vez al año, y Dios lució, haciendo cosas que por mí misma no hacía aquí y las hacía allá. Eso es así. Como demostrándole a esa gente, mira, lo que ella está hablando es verdadero y mira cómo yo lo respaldo. Wow. Eso es el poder de Y Dios. uno es el bendecido, ¿sabes? Eso Yo es imagino así. que ustedes lo saben. Sí, el Señor. Y esas cosas pues nos animaban más cada vez. En una ocasión, en el área donde tenemos una casa culta en Moa, había una joven que ella había hecho una permuta para mudarse para La Habana porque tenía que operarse de cáncer en los senos. Y allá las operaciones grandes son en La Habana. Entonces, la muchacha había vendido todo. En la casa le quedaba una nevera, un sillón y nada más. Y entonces le faltaban $1,100 para ella completar lo de la permuta. Entonces fue donde nosotros oramos por ella. Oramos primeramente por salud, porque sabemos que el Señor la podía sanar. Claro. Y oramos por las finanzas. Al otro día, pues la muchacha venía, pura, mira lo que me pasó. Y yo me asusté por el ruido que ella hacía. Y le dije, pero tranquilízate, ¿qué te pasó? Me dijo, en el área de trabajo donde yo estoy, pues no había tarea y me dijeron que me fuera a un área que pues organizan ropa para ponerlas en una tienda que le dicen trapi shopping, de segunda mano. Entonces, pues ella decía, Señor, hoy será mi día, que yo encuentre algo. Y habían unos gabanes viejos que estaban llenos de polvo, que nadie los quería tocar. Y como Dios tiene todo planificado, Tremendo. Ella en uno de los gabanes miró y había dentro del gabán un sobrecito. Cuando ella sacó del sobrecito había un billete de 100. Wow. Y los amigos le decían, tienes que compartir. Ella decía, no, yo lo que me encuentre es mío. Pues cuando ella sacó del sobre, habían $1,100. Lo mismo que ella necesitaba. Ay, Dios mío, aleluya. Y que ella no lo hubiera podido conseguir de ninguna otra manera. En muchos años. Un pastor gana $20 mensuales, un médico $30 mensuales. Imagínate de dónde lleva a sacar $1,100. Pero wow. El Señor que sabe el corazón, pues ella logró
ir a hacer la permuta y yo le grabé dando el testimonio y ella me decía, yo no le estoy sirviendo al Señor, pero yo sé que yo voy a entrar a los caminos del Señor. Pues cuando se mudó allá a La Habana, ella le entregó su vida al Señor. Aleluya. Y ella se convirtió en una misionera. Tremenda. Empezó a hablarle del evangelio a otras personas y así estuvo hasta que murió. Sí. Y murió salva. Y entonces yo digo, qué bueno que vemos el fruto del trabajo y cuando nos dedicamos a la obra del Señor. Otro de los milagros que yo digo que el Señor hizo fue una vez, nosotros parábamos a veces en La Habana al principio y en uno de los primeros viajes que dimos, ellos no tenían carne de comer, se pasaba el año entero y no comían carne. Entonces, pues Carmelo le dijo al hermano Alipio, yo quiero que me consiga un chivo, que quiero que lo maten y ese chivo que lo piquen por la mitad, vamos a poner una mitad en una maleta y otra mitad en otra. Oramos al Señor para que cuando pasaran por esas máquinas no se viera nada. Ay, Dios mío. Así fue, no se vio nada. Cuando llegamos a La Habana eran las 2 de la mañana. Cuando la mamá del pastor vio todo ese montón de carne, ella se ponía las manos en la cabeza, Dios mío, tantos años que no veíamos tanta carne. Wow. Y después nos testificaba ella que de esa carne comieron todos los hermanos, los vecinos, la gente que venían de misioneros allá, estuvieron bendiciendo a mucha gente. Wow. Cuando uno se deja usar, Sí, uno así puede ser mismo canal es. de bendición a gente que ni se imagina. Sí, tremendo. Otra, Te quedan como 5 minutos. sí, Pura. pues una vez en un equipaje que teníamos en uno de los viajes, a mí se me había perdido algo para amarrarme el pelo y no lo encontraba en el bulto. Cuando sacudí el bulto, había un escorpión. El Señor quiso que se me perdiera eso para sacar ese escorpión de mi bulto. Wow. Otro de los testimonios fue cuando esa muchacha se fue para La Habana, se mudó un palero a esa casa. Sí, un santero. Así, y entonces esa persona, todo el barrio estaba bien encontrado. Entonces el Señor me inquietó a orar por esa persona. Yo estuve un año orando por él. Y le entregué un libro que se llama La Iniciación, que lo escribió una persona que estuvo en esos campos y se convirtió al Evangelio. Tremendo. Entonces yo fui y le entregué el libro. El hombre que yo vi parecía como de 8 pies, pero una cosa enorme y unos ojos horribles. Y entonces me fui, cuando le dejé el libro me fui reprendiendo porque la posesión que él tenía era tan fuerte que por poco me caigo al piso. Wow. Y como quiera te recibió el libro. Él recibió el libro, pero me contaba la esposa después que él lo tiró debajo de una palma. Ajá. Entonces ella lo recogió, le miró el principio y el fin y lo guardó. De buenas a primeras él se lo llevan preso. No tenía nada que leer y él pidió algo de leer y le llevaron el libro. Él leyó el libro y se arrodilló en su celda y aceptó a Jesucristo como Salvador. El libro se lo dio a su compañero de celda y él también se convirtió. Aleluya. Y el libro lo siguieron pasando. De celda en celda. ¿Cuántos se convirtieron? Solamente el Wow. Señor sabe. Entonces, en uno de los viajes que fuimos, pues, Carmelo, él quería bautizarse, pero como él no estaba casado, pues Carmelo lo casó, lo bautizó y él le sirve al Señor con toda su fuerza. Porque mucha gente está en lo malo por ignorancia. Sí. Porque no conocen el verdadero Dios, el verdadero poder de Dios. Y como una persona que una vez me dijo que él era santero, pero que lo único que hacía eran trabajos buenos, no trabajos malos. Como quiera estás trabajando para el mismo Dios, que en este caso no es el Dios con letra mayúscula, sino el maligno. Sí, en otra ocasión. El enemigo los engaña. En otra ocasión había una señora que estaba al lado donde pasaba un tren
Y Carmelo iba caminando con el misionero y Carmelo se detuvo a hablar con la señora. Y la señora le decía a Carmelo, ay, desde que usted me está hablando de ese Jesús, yo estoy sintiendo paz. Y entonces le dice a Carmelo, ¿usted sabe por qué yo estoy aquí? Yo estaba esperando que el tren pasara para yo suicidarme. Ay, Dios mío. Y entonces Carmelo oró por ella y ella aceptó a Jesucristo como Salvador. Aleluya. Entonces, al siguiente año, cuando Carmelo le preguntó, estoy bien sabrosita, bien contenta. Y así mismo se convirtieron 2 personas, fuimos a hacer una llamada telefónica, el hombre era espiritista que nos prestó el teléfono y aceptó al Señor. Hubo otro que fuimos a llevar un carro que iban a estacionar y el matrimonio se convirtió. En La Habana había una espiritista que estaba triste, Carmelo se puso a hablarle, aceptó al Señor. Él se ganó 3 Aleluya. espiritistas para el Señor y yo el palero. Wow, no, una cosa extraordinaria. ¿Y con qué tú quisieras cerrarle este Bueno, testimonio? diciéndole a la gente que aprovechemos el tiempo, Amén. que nos dejemos usar del Señor. Sí. Porque el Señor tiene cosas poderosas si nosotros nos ponemos a la disposición de Él. Y que no importa que nosotros seamos poquitos o tengamos poquito, ¿te acuerdas que Jesús con 3 panes y 2 peces multiplicó para toda una multitud? A veces decimos, no, lo que tengo no es suficiente. Ponlo en las manos del Señor y Él lo multiplica. Eso es así. Sí. Nosotros llevamos una anestesia una vez y Multiplicó. se operaron 150 personas en el área de Holguín y 150 en Guantánamo. Wow. Sí, Sí, porque allá el servicio médico es gratis, pero no hay los recursos y los turnos que tú tienes que hacer son de años y a veces te mueres antes que te toque el turno. Sí, y el Señor se glorificó en cada viaje, el Señor se glorificó y toda la gloria y la honra es para Él. Sí, pero la bendición es para nosotros, porque tú sabes que es estar en el negocio de Dios, en los asuntos del Padre Celestial y que uno sea un colaborador. Sí, Eso es lo que yo siempre digo, wow, Señor, que tú me permitas a mí conocerte, servirte, hablar en nombre tuyo. Para mí eso es, no importa lo que a mí me pase, yo me siento tan bendecida de conocer la palabra y poderla compartir, porque Eso estoy es así. siendo un vaso de Él. Eso es así. Y hay gente que cree que esto hasta se avergüenzan. Ujú. No, yo últimamente estoy hecha una imprudente, una bendita imprudente, donde quiera que me planto, sea en donde sea, en un banco, en una fila, en un restaurante, le empiezo una conversación para hablarle del Señor a la gente. Y mi esposo se va un momento y vuelve y me dice, otra vez, como quien dice, al menor descuido tú empiezas a tratar de evangelizar a la persona, pero es que el tiempo se acaba. Sí. Y la gente tiene hambre y sed de Dios, Eso es no de así. religión, del Dios verdadero. Eso es así. Y cuando uno les habla y ellos se nota que se sorprenden, Ujú. y ay, qué gozo para uno, saber que uno rescató un alma del infierno. Aleluya. Eso es así. No, tremendo, tremendo. Estoy contentísima, pura de ver todo lo que el Señor hizo a través. Ustedes se ven, tú y Carmelo, gente humilde, Simple siervo del sencilla. Señor, simple siervo del Señor. Y uno no se imagina que se han atrevido a hacer todo lo que han hecho y que Dios los ha usado y respaldado como lo ha hecho. Sí, Pero es que ese es nuestro Dios. El Señor Porque le había dicho a ¿qué él. somos nosotros? El Señor le había dicho a él a través de la hermana, yo necesito gente atrevida como tú. Obreros, Irás sí. a sitios que no has pensado y predicarás mi palabra. Wow, aleluya, y así fue. Bendito y alabado sea el nombre La del gloria Señor. para el Señor. Pues pura, muchas gracias por haber aceptado estar en el programa, por haber compartido todas esas experiencias, que yo sé que hay muchas más, pero no, el tiempo no nos da. Pero sigan hacia adelante. Uno pasa como me pasa a mí, con los años le van cayendo uno encima, pero siempre hay algo que se puede hacer. Eso es O así. sea, a veces ya no podemos hacer tantos viajes, pero podemos hacer otras cosas, auspiciar, enviar. Yo a los años que no podía ir enviaba Biblias, ropa, ofrendas. Nosotros cogíamos anualmente, la iglesia me daba $2,400, o sea, 200 mensuales. Y esos 200 mensuales, como yo no tenía forma de llevarlos, cuando yo iba, buscábamos 12 pastores y a cada pastor le dábamos $20. Y no, 120. La cosa es que destinábamos que ese dinero para 20 por cabeza, pero primero empezábamos con los pastores y después con gente con mucha necesidad.
Chacha, $20 para ellos, Sí. eso era el salario de un mes. Un mundo. Y cómo gozaban. Una vez me dieron tanta ropa extra size y yo decía, ay Dios mío, este año toda la ropa que llevo es inmensa. Y cuando llego a la casa del primer pastor, la esposa y las hijas eran bien obesas. No porque comían bueno, sino porque allí lo más que se come es pan y grasa. Ujú, Pan y cuando hay carne, casi siempre es carne de cerdo. ujú. Y que me iba a imaginar que esa gente gruesa esa era la ropa, la única ropa que le iba a poder servir. No que siempre yo llevaba ropa de tamaños naturales y ellos nunca podían aprovechar. No, Dios hace una de embelecos y de cosas tan maravillosas que uno es el que se goza y el que es bendecido. Y la cosa es atreverse. Eso es Uno así. se pone en las manos del Señor y lo deja a Él hacer. Y Él hace más de lo que uno se imagina. Mucho más abundantemente, dice la palabra, de lo que pedimos o entendemos. Eso es así. Pues pura ya. Se nos acabó el tiempo. Pero Dios te bendiga mucho, Amén. bendiga a tu esposo Carmelo y lo siga guiando y usando para su gloria como Él entienda que es Amén. necesario. Amén. Amén. Estamos Bueno. disponibles para el Señor. Pues adelante en el nombre del Señor y al público. Les invitamos mientras escuchen este cántico especial a hacer esa llamada de fe porque queremos orar por ti para que también a ti Dios te bendiga y te levante para ser usado para su gloria. Adelante. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Hermano, es tan triste que alguien no reciba esta bendición eterna
de tener esperanza de salvación y vida eterna, sencillamente porque no ha oído que nosotros somos responsables ante Dios, porque esa es la gran comisión común para todo el mundo. Es la misión común, gran comisión, que todo el que ha creído para salvación tiene la responsabilidad de hacerla, compartir este mensaje de buenas noticias de salvación. Jesús lo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, dice el evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosas mortíferas no les hará daño, tomarán en la mano serpientes y no les dará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dios respalda la palabra. Y tenemos que entender que es nuestro llamado común para todo creyente el llevar el evangelio, pero también el respaldo, aleluya, con el poder de su Espíritu Santo, para que la gente vea que esto funciona, que esto es real, que esto es poderoso. Y cuando yo escuchaba a Pura hablar, yo me acordaba de Romanos 10, que ustedes saben que habla de que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol Pablo dice ahí, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sabes? Van a invocar si creen en él, si no, lo ignoran. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sabes? Si queremos que la gente crea y cambie, tienen que oír el evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Aleluya. Así que aquí hay un dilema. Dios quiere que todos sean salvos y todo el que invoca el nombre de Jesucristo será salvo. Pero para invocarlo tiene que creer. Para creer tiene que oír. Para oír se le tiene que predicar y para predicar tienes tú y yo que decidirte a abrir la boca y hacerlo como mandamiento del Señor, como gran responsabilidad y con un sentido de amor y compasión por aquellos que no tienen a Cristo. Porque teniendo a Cristo, y usted sabe que a veces nos las vemos negras, y Él es el único que nos sostiene, nos fortalece, nos guarda, nos levanta, nos ayuda. Imagínese el que no tiene ese conocimiento. Por eso es que en la India hay miles de dioses, por eso es que la gente acude a veces al poder satánico, porque es el único poder disponible del cual han oído. Y nosotros tenemos que hacer que la gente oiga, y es predicando. Como dije ahorita, hablando con Pura, ¿qué eran 5 panes y 3 peces que tenía un niño en una multitud? Nada, pero cuando se le entregaron a Jesús en las manos del Señor, eso se multiplicó y sació a toda una multitud. No importa lo pequeño que tú te sientas y lo poco que tú tengas, si tú te pones en las manos del Señor, Él te va a usar. Y el bendecido vas a ser tú. Porque uno se cree que uno va a llevar y uno lo que vas a recibir. Uno se cree que uno le está haciendo un favor a la gente. No, Dios te está haciendo un favor a ti, bendiciéndote y recompensándote solo por tu ser obediente. Y si tenemos compasión, tenemos que, todo lo que querramos que la gente haga con nosotros, hacerlo con ellos. Porque si la Biblia dice que eso es la ley y los profetas, o sea, eso es lo que Dios quiere. Que nos veamos en los otros y digamos, yo quisiera estar así, ignorante, yo quisiera estar así, perdido, yo quisiera estar así, desesperado, angustiado, deprimido. No, pues si yo no quiero eso para mí, tampoco lo quiero para aquel. Tenemos que extender la mano. Tenemos que proclamar, aleluya, el mensaje de las buenas noticias de salvación. Y más en este tiempo donde se habla tanta mentira, tanta desinformación, tanta ideología, donde la gente tiene comezón de oír y prestan el oído a fábulas artificiosas y a un montón de cosas que no son. Y terminan creyéndoselas, es lo peor. Tenemos que hablar que Cristo vive, que es real, que es el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, que en Él hay perdón, salvación y vida eterna, que Él nos llena además de su Espíritu Santo para que podamos tener poder, amor y dominio propio, que Él nos usa, nos da dones, que Él nos abre puertas, que Él nos convierte en bendición, como le dijo al patriarca Abraham: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré y serás bendición. Mira qué cosa más tremenda. Dios a mí me ha bendecido tanto y me ha convertido en bendición. ¿Y qué sería mi vida sin Él? Nada. Él es nuestra razón de vivir, nuestro propósito. Y lo mejor de todo es que vamos a pasar la eternidad con Él. No es cantando como alguna gente se cree, es disfrutando, aleluya,
la gloria de Dios y alabándole, claro que sí. Pero una persona una vez me dijo eso, ay, eso de que en el cielo vamos a estar todo el tiempo cantando, a mí no me gusta cantar. No, en el cielo vamos a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni te han subido a la mente, que son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que decídete, abre tu corazón a Cristo, porque si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. En el rapto se va con Cristo y allá se desencadenan todas las demás cosas de esa vida eterna maravillosa que tenemos. Así que yo te invito a creer para salvación, pero te invito también a proclamar, si ya eres salvo, que ese Dios te ha hecho bien, que es un Dios bueno, un Dios todopoderoso y un Dios hacedor de maravillas. Oremos. Padre amantísimo, te doy tantas gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú nos dejas discernir los tiempos que estamos viviendo y nos estás inquietando a compartir la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Métele esa misma inquietud al corazón de cada uno, Dios mío, que aquellos que no te conocen les dé hambre y sed de ti y curiosidad y quieran y prueben y descubran el Dios maravilloso que tú eres. Y los que ya te hemos descubierto, Señor, que no callemos, porque es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado tener este mensaje de salvación y no compartirlo. Ayúdanos, Dios mío, a atrevernos, a ser valientes, a decir como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, aleluya, al judío primeramente y también al gentil, al que no es judío. Señor, porque este mensaje es para todos. Ayúdanos a compartirlo con todos para que la sociedad cambie desde mí misma, desde mi cambio, desde el cambio de mi familia, desde el cambio de mi sociedad, de mi comunidad, y así las cosas puedan ser diferentes porque empiecen por mí. Señor, te lo suplico y te presento todas las peticiones que los hermanos que llamaron han expresado. Dios, recógelas y contéstalas de acuerdo a tu perfecta voluntad y a tu divina soberanía. Déjales ver tu gloria, tu compasión y tu amor, tu poder y tus maravillas, y que después testifiquen el bien que tú les has hecho en esta hora. Aleluya. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que yo te pido todas estas cosas, Padre, y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.